Camilo. Bueno, básicamente lo que vamos a presentar es pues una definición sencilla sobre la diabetes, tipos de diabetes que vamos a tratar. Nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 1 y 2. Vamos a hacer un breve recuento de la fisiopatología de estas dos. Veremos algunos fármacos hipoglucemiantes, sus mecanismos de acción y demás. Posteriormente vamos a presentar un caso clínico y para correlacionarlo con los anteriores fármacos y algunas interacciones farmacológicas entre estos. Bueno, para empezar, pues es un concepto básico que todos sabemos sobre la diabetes. La diabetes mellitus pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas que son consecuencia de la deficiencia en el efecto de la insulina. Que esta deficiencia puede ser por dos razones, ya sea por una alteración en la función endocrina del páncreas que no permita que se libere esa insulina, o por alguna alteración en los tejidos periféricos que no permita que esa insulina cumpla su efecto en los tejidos. Entonces, pues, ¿cómo saber que un paciente tiene diabetes? Es fácil, diagnosticándolo, ¿no? Entonces, un algoritmo básico de cómo saber diagnosticar esa enfermedad. Entonces, básicamente se realiza una prueba de glucemia en ayunas que debe ser, dependiendo de cómo lo tome el laboratorio, puede ser en miligramos sobre decilitro o como está en este caso, en gramos sobre litro. Si es en gramos sobre litro, pues sería mayor a 1.26 gramos sobre litro. Y si es en miligramos sobre decilitro, pues 126. Una glucemia normal es menor de 99 miligramos sobre decilitro, pues para tener en cuenta. Entonces el paciente me llega con este examen. ¿Qué voy a hacer yo? Pues en la historia clínica. Primero, tener en cuenta la edad, que es un factor importante, y las circunstancias de la aparición. Obviamente el paciente debe estar presentando ciertos síntomas relacionados con esta glucemia. ¿Sí? Como sabemos, existe como una triada que es la, compañero, ¿qué representa un paciente con diabetes? Las 3P. Pero la triada básica. Polidipsia, poliuria, Entonces, pues básicamente, o sea, es lo básico que deberíamos preguntarle a un paciente que me llega con esta glucemia. Algunos antecedentes familiares y en el caso de la diabetes gestacional, antecedentes obstétricos. Entonces, listo, ya definí según la sintomatología que tiene el paciente y según la prueba de la glucemia en ayunas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Definir el tipo de diabetes que tiene. Entonces, en el caso de, obviamente para darle un tratamiento, que posteriormente pues va a ser explicado. La diabetes tipo 1 de presentación típica, pues básicamente lo que se realiza es una insulinoterapia y una educación terapéutica al paciente. Posteriormente vamos a ver por qué. Si tenemos dudas sobre si esa diabetes es tipo 1 o tipo 2 en sus presentaciones típicas, pues vamos a tener que mandar al paciente a una consulta especializada para definir qué otro tipo es. Y la tipo 2, pues vamos a ver que tenemos que hacer cambios en el estilo de vida del paciente y pues seguimiento con hipoglucemiantes. Entonces, definimos, como les dije anteriormente, vamos a enfocarnos en la diabetes tipo 1 y 2. Entonces, la diabetes tipo 1 se caracteriza porque hay una deficiencia absoluta de la insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay una destrucción de las células que secretan esta insulina. Pues luego les explicaré. Y la tipo 2, pues en nuestro medio es la forma más, sí, o la diabetes más común.
Se asocia con la obesidad y el aumento de grasa visceral y se caracteriza básicamente por una resistencia a esta insulina liberada por el páncreas, que posteriormente o en estadios finales también se va a acompañar de una deficiencia de insulina. Y incluimos la diabetes gestacional, pues porque es importante tenerlo en cuenta en las maternas, ¿sí? Cuando tengamos un control prenatal, que es la intolerancia a la glucosa detectada por primera vez durante la gestación. Bueno, entonces, algunos conceptos claves que creo que la mayoría, pues, para entender esto, sabemos. Entonces, ¿qué es la glucemia? La glucemia es esa medida de la concentración de glucosa, ya sea libre en sangre o en suero, o plasma sanguíneo. Las células betapancreáticas, que son las directamente implicadas en la diabetes, que son aquellas que secretan la insulina en respuesta a un aumento de esta glucemia. Los GLUT, que son los transportadores de glucosa que median la entrada de glucosa a las células. El receptor de insulina, que va a estar en los tejidos periféricos, pues el que es el que va a recibir esta insulina. La IGF-1, que pues tiene relación más que todo en la diabetes tipo 1, que es el medidor de la hormona de crecimiento, y las IRS, que son básicamente como cuando vemos en los aviones que el que señaliza esa insulina hacia dónde debe dirigirse. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de la diabetes tipo 1, pero primero vamos a hacer como un recorderis de lo que es un islote de Langerhans. Como sabemos, el páncreas se divide en dos, páncreas exocrino y páncreas endocrino. Entonces, en el islote de Langerhans, que aquí pues gráficamente lo intenté evitar, encontramos 4 células. Encontramos las células delta, las células alfa, las células beta y las células F. Entonces, compañeros, ya dije que hacían las beta. ¿Qué hacen las beta? Secretan insulina. Ve, pero te la mató. ¿Quién sabe qué hace la delta? La delta secreta somatostatina y las F, el polipéptido pancreático. Esto es importante porque básicamente en la diabetes tipo 1 lo que vemos es una enfermedad inflamatoria crónica causada por la destrucción de estas células beta, que al final pues va a terminar repercutiendo sobre las otras células porque pues están ahí juntas en el mismo tejido, ¿no? Entonces, básicamente la diabetes tipo 1 tiene una interacción entre lo que vendrían siendo los factores genéticos y los factores ambientales. Es decir, una persona que tenga como esa predisposición y por factores ambientales, como por ejemplo algunos virus, algunos agentes químicos, activan esa respuesta inmunológica que ya está predispuesta y inicia esa destrucción de las células beta. Entonces, pues si se destruye, no tengo insulina, lo cual me ocasionaría la diabetes. Pero, ¿qué mecanismos se utilizan o qué mecanismos destruyen esas células beta? Entonces, aquí en el dibujito, lo básico, no se secreta insulina y la glucosa va a quedar ahí. Entonces, ¿por qué se pueden destruir estas células beta? Como les comenté anteriormente, pues hay una activación del sistema inmunológico mediada por anticuerpos que van a ir específicamente contra la membrana de esta célula. Entonces aquí vamos a tener como unas proteínas
en la membrana que van a ser las GAD, que son las descarboxilasa del ácido glutámico. Entonces, estos anticuerpos antilotes pancreáticos van a destruir esas proteínas de la membrana de la célula beta. Y otro mecanismo puede ser la activación directa del sistema inmunológico, es decir, que los linfocitos T y los citotóxicos y los natural killer reconozcan a las células beta como nocivas o como malas y obviamente pues van a destruir. Eso es lo que pasa en la tipo 1. En la diabetes tipo 2, pues se asocia mayormente en mayor grado con la obesidad, que como sabemos me predispone a la hipertensión, a las dislipidemias y a una desregulación de los factores hormonales. Pero ¿por qué se asocia con la obesidad? O sea, no es porque yo sea obeso, entonces ya, me va a dar diabetes, no. Hay un porqué. Resulta que la obesidad está determinada por el aumento de la ingesta de carbohidratos. ¿Sí? Como sabemos, esos carbohidratos al final se van a terminar convirtiendo en glucosa. ¿Sí? Cuando yo tengo muchísimo carbohidrato y tengo demasiada glucosa, ya mi cuerpo utilizó la que necesitó, ¿sí? Y el resto, ¿dónde lo meto? En tejido adiposo. Entonces, el páncreas, como hay tanto carbohidrato ingresando a mi cuerpo, pues va a tener que trabajar más. Entonces, esa hiperactividad va a hacer que se secrete muchísima insulina para que el páncreas trate de mantener la glucemia normal. Entonces, básicamente, la fisiopatología de la diabetes se da porque hay una falta de adaptación al incremento de esta insulina. Los receptores como que no son capaces de soportar la cantidad de insulina que está secretando el páncreas. ¿Por qué? Resulta que el GLUT4 va a estar en la membrana de la célula, ¿no? Entonces él ve la glucosa ahí y como que la atrapa en vesícula, ¿sí? Pero él necesita que la insulina actúe sobre el receptor. Tomemos la insulina así como una llave. Entonces la insulina lo normal, ¿no? La insulina se une al receptor y eso desencadena pues, una cascada de señalización que va a terminar en la fosforilación del GLUT4. Entonces el GLUT4 coge la glucosa, la atrapa y la mete a la célula. Eso es lo normal. Pero aquí el receptor no quiere la insulina. Y la toca y nada. Entonces, ¿qué pasa? No ocurre el resto del proceso. Y la glucosa queda ahí porque el GLUT4 no la va a internalizar en la célula. Entonces, pues, al final, pues, va a haber una alteración en este receptor GLUT4. Bueno, ahora dando lugar a la continuidad con la parte farmacológica, empezaremos con la epidemiología de los fármacos injectables en Colombia. Y basándonos en las estadísticas de lo que es el Ministerio de Salud y la Protección Social en Colombia, asociado con el ADA o Asociación Americana de Diabetes, el tratamiento farmacológico de primera línea sería la metformina, por disminuir esos riesgos de acontecimientos por parte de la diabetes. Y además estaría la insulina en caso de hiperglicemia severa. Sin embargo, también cabe destacar que en esta presentación les hablaremos de otros hipoglucemiantes, entre los cuales encontramos la incretina, los inhibidores de PP4, la tiazolidinedionas, la sulfonilureas. Bueno, acá pues les anexamos la tabla de la cual sacamos información basado pues, en el aporte del 2021 por parte de la Asociación Americana de Diabetes. Bueno, inicialmente comenzaremos con un fármaco estrella que sería la metformina.
embargo, también existen otros como la metformina y la buformina, los cuales fueron, digamos que sacados del mercado en 1970, debido a que generaban efectos adversos como el caso de la acidosis láctica. Este es considerado una hipoglucemiante oral. Sin embargo, en ciertas literaturas se considera que es un antihiperglucemiante debido a que este fármaco como tal no genera casos de hipoglucemia constantemente. Bueno, antes de considerar o entender qué es lo que genera la metformina, hay que entender qué hace. Entonces, prácticamente la metformina tiene como su acción directa o en mayor proporción en el hígado. Entonces, acá vemos la imagen de un hepatocito, el cual la metformina va a llegar meterse o incluirse dentro de este hepatocito por medio del transportador OCT1, el cual se encuentra en el hepatocito y va a generar pues la entrada de este fármaco y va a llegar directamente a lo que es la mitocondria, que sería la que está acá. Entonces, como sabemos, en la mitocondria se genera energía o bueno, ATP, y la metformina va a llegar a trabajar o atacar a lo que es el complejo 1 de la cadena respiratoria y va a alterar lo que es la producción de ATP. Y al disminuir la producción de ATP va a generar un aumento de AMP, el cual, al generarse este aumento de AMP, va a incrementarse, digamos que una asociación entre AMP y ATP, y va a sugerir como ciertas modificaciones, que serían dos, más que todo las principales. La primera sería la inhibición de la actividad de ciertas enzimas, como en el caso de la fructosa 1,6 trifosfatasa, que está, digamos que inhibida dentro del proceso de gluconeogénesis. Entonces, al alterarla, pues, digamos que el proceso de gluconeogénesis va a estar pues, alterado, va a disminuir. Del mismo modo, digamos que esta asociación va a generar además una activación indirecta de la proteína activada por AMP, la cual va a inhibir ciertos genes que están relacionados con la gluconeogénesis y con los genes lipogénicos. Además, pues va a estimular la absorción de ácidos grasos, por lo cual ya podemos como tal concretar qué hace la metformina, que sería principalmente aumentar la sensibilidad a la insulina, generando que una disminución de producción de glucosa porque se altera la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Además, va a aumentar la sensibilidad de la insulina en lo que es el músculo, aumentando lo que es la captación y el uso de esta glucosa. Del mismo modo, se va a ver disminuir la lipólisis, por lo cual también se considera que este fármaco, además de regular los niveles de glucemia, va también como ayudar a esos pacientes que presentan dislipidemia. Además, se encuentra lo que es la disminución de absorción intestinal de glucosa en el intestino como tal. Se me olvidó mencionar que además la metformina actúa como tal debido a esos aumentos de AMP, generando pues una disminución en la parte de lo que es la recepción del glucagón. Bueno, ahora dando lugar a lo que es el uso terapéutico, encontramos de que, pues ya les mencioné que este es el tratamiento de primera línea y pues es el más comúnmente utilizado en la diabetes tipo 2 y este suele ser, digamos que administrado junto a las comidas. Ya vamos a ver por qué. Y además, este se inicia dando pues, en dosis bajas para disminuir esos efectos adversos que genera el fármaco, para poder así pues, llevar un control seguro del paciente. Se dice que la metformina es eficaz como tal sola o como monoterapia. Sin embargo, hay casos en donde digamos que no genera el efecto que 100% se requiere, por lo cual se suele asociar inicialmente con fármacos por vía oral, que ya lo vamos a ver. Sin embargo, en casos digamos que específicos se suele administrar acompañado de lo que es la insulina. Acá pues les anexamos un párrafo que encontramos dentro del Ministerio de Salud, que nos dice: cuando no se consigue un control adecuado de 2 o 3 fármacos orales, la mejor opción es añadir una dosis de insulina nocturna manteniendo lo que es la metformina en lugar de la insulinización en monoterapia.
ya les mencioné, que reduce las complicaciones microvasculares en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, es decir, presenta como dos efectos buenos para el paciente. Sería regular la hiperglucemia y además prevenir esos efectos que se generan en un paciente diabético normalmente. Además, se menciona que como uso terapéutico, antes de iniciar el tratamiento con metformina, es importante evaluar lo que es la función renal, debido a que ya adelante les voy a explicar, tiene bastante repercusión en el paciente. Existen ciertos estudios que mencionan que la metformina es adecuada para las personas con síndrome de ovario poliquístico, ya que pues, ayuda a la ovulación y a la regulación de los ciclos menstruales. Bueno, por otra parte, en las dosis tenemos que la metformina está como que catalogada entre dos liberaciones, que sería la prolongada o la inmediata. La inmediata, como les dice su nombre, serían principalmente dados por dos dosis, que serían cada 12 horas. Y estas estarían dadas en cierta cantidad, que sería 500 miligramos o 0.5 gramos a 1 gramo inicialmente. Sin embargo, la dosis máxima sería de 2.550 miligramos. Por otra parte, está la liberación sostenida prolongada, dada en una dosis diaria, o sea, cada 24 horas, y estaría inicialmente por 500 gramos. Sin embargo, como ya les había comentado, uno inicia con una dosis pequeña, pero la dosis fija que se mantiene la mayoría de veces es de 80 a 50 miligramos. Y la dosis máxima que se puede aportar al paciente es de 2.000 miligramos al día. Por otra parte, se ha considerado que la liberación sostenida prolongada tiene menores efectos adversos a nivel gastrointestinal, según lo que leí, pues porque era como que preferiblemente aportada por esta, ya que digamos que si esta menor proporción de metformina, o sea que solo se le da una vez, digamos que solo es como un metabolismo, ya que en la liberación inmediata serían como que darle 2 pastillas al paciente, entonces le toca como metabolizar 2 veces, algo así. Bueno, ahora sí, con relación a las reacciones adversas, encontramos principalmente, digamos que efectos más que todo gastrointestinales, que serían las náuseas, la indigestión, la diarrea, la inflamación abdominal. Y esto estaría porque el fármaco como tal se acumula en los enterocitos y genera pues esa desregulación a nivel gastrointestinal, por lo cual se le recomienda al paciente consumirla acompañado de las comidas y inicialmente unas dosis bajas. Por otra parte, está la reducción del 20-30% de la vitamina B2 en sangre. ¿Por qué? Ya que nosotros encontramos de que la metformina como tal va a afectar las células parietales y este como tal genera los factores intrínsecos, el que aporta la absorción de la vitamina B12. Sin embargo, digamos que esta reacción adversa está más que todo en pacientes que ya llevan como que mucho tiempo administrando metformina. Pero la reacción adversa, digamos que más temida o de peor pronóstico sería la cirrosis láctica. Sin embargo, la metformina, como fue en el grupo de las biguanidas, es la que menos ha presentado como esta reacción adversa entre los pacientes. Bueno, por otra parte, queremos, digamos que añadir lo que es la metformina dentro de ciertos grupos poblacionales, como sería el grupo de las embarazadas, y mencionan que como tal la tasa de transferencia materno-fetal es del 10 al 16%. Sin embargo, la FDA la incluyó dentro de los medicamentos tipo B, que como sabemos son aquellos que como tal no presentan una afectación dentro del feto, pero como tal se recomienda que se administre este medicamento en las embarazadas cuando ya tienen, digamos, como 20 semanas más o menos. Y también se consideró que la metformina estaba relacionada con ciertos partos pretérminos en comparación con la administración de insulina a la paciente. Por otra parte, ya les había mencionado que la metformina está contraindicada dentro de los pacientes con alteraciones renales, más que todo los que tenían pérdida renal. Digamos
digamos que la falla renal es una comorbilidad que está relacionada con la acidosis láctica, por lo cual, digamos que no queremos llegar a ese punto porque es algo un poco complicado manejar al paciente. Entonces, lo que se debe hacer es inicialmente monitorear la función renal antes de administrar el fármaco. Sin embargo, existe, digamos, una escala de filtrado glomerular estimado para considerar la administración del fármaco. Se dice que cuando la filtración glomerular estimada es mayor que 60, la acción pues, que se debe tomar es estudiar este filtrado anualmente. Pero esto no va a presentar contraindicaciones, entonces como tal no puede aportarle al paciente esta metformina a lo largo pues, de su proceso. Pero cuando el paciente presenta un filtrado glomerular menor de 60, pero mayor a 40, pues se puede continuar con la administración de metformina, pero digamos que hay que estar como que pendiente y haciéndole un estudio constante al paciente cada 3 a 6 meses. Por otra parte, cuando el paciente presenta un filtrado menor de 45 y mayor de 30, pues digamos que ese margen de inspección va a ser más estrecho. Cada 3 meses el paciente debe ser estudiado para ver que no haya algún descenso del filtrado y la prescripción médica debe bajar pues, de la dosis que ya el paciente manejaba a la mitad como tal. Sin embargo, cuando el paciente ya presenta un filtrado menor de 30, se debe como tal suspender esa administración debido a que puede generar acidosis láctica del paciente. Bueno, entrando hacia el tratamiento de la insulina, pues primeramente debemos definir qué es la insulina. La insulina es una hormona muy importante en el metabolismo intermediario y pues su principal función, como todos sabemos, es regular lo que es la glucemia. Cuando hay alteraciones en esta hormona, claramente pues vamos a tener patologías como lo es la diabetes mellitus. En el mecanismo de acción tenemos pues que por obvias razones necesitamos que la insulina se una al receptor. Posterior a esa unión de la insulina con el receptor, se va a dar la fosforilación de una proteína sustrato del receptor insulínico o IRS. Esa IRS tiene dos variables, se habla de la IRS1 e IRS2. La IRS1 está mejor caracterizada actualmente y se habla de que ella presenta 22 residuos de tirosina que van a ser susceptibles a la fosforilación, lo que pues da como mayor pues, probabilidad o posibilidad de que se genere una respuesta. Posterior a esa fosforilación de la proteína sustrato del receptor insulínico, tenemos que hay una interacción con otra molécula que es la SH2, que como a manera de cadena va a enviar otra señal a otra molécula que es la fosfatidinosintresa, la cual pues es como tal la que va a realizar pues el efecto, que es transportar los GLUT4 o proteína transportadora de glucosa hacia la periferia y pues de esta forma se da el incremento de lo que es la captación. Bueno, antes de hablar acerca de la terapéutica, debemos tener claro las fases de secreción insulínica. Se habla de que pues, esta secreción es bifásica, porque como vemos, pues va a tener dos fases. La fase temprana, donde vemos que hay un pico alto que pues cae como de forma drástica, y la segunda, donde hay un incremento progresivo que disminuye pues así mismo progresivamente. En la fase temprana tenemos que es la que se da posterior a la ingesta de alimentos. Y aquí lo que ocurre es que hay unos gránulos periféricos de insulina que al estar pues, en la periferia de las células beta, que las mencionó mi compañera, se van a liberar con mayor rapidez. Por lo tanto, la subida pues, va a ser rápida como vemos acá. Y así como se libera, pues también pues, se pierde esa cantidad porque la cantidad de gránulos periféricos es, por decirlo así, pues limitada. Entonces, así como se liberan, pues se pierde. En lo que es la segunda fase, tenemos que es como la parte basal, o sea, cuando queda como hiperglucemia todavía, necesitamos que se siga controlando eso. Y esa es la que da como el mantenimiento de la glucemia normal a lo largo del día. Esa subida, como pueden ver, es progresiva debido a que
los gránulos que se liberan acá ya no son periféricos, sino centrales. Por lo tanto, se van a liberar pues, más lentamente porque se van a demorar más en llegar hacia la periferia. Y pues su caída, como pueden ver, no es en pico, porque al ser centrales se van a poder sintetizar de nuevo y pues no se va a perder así como de golpe. Bueno, en cuanto a los tipos de insulina, tenemos que existen varios tipos de insulina humana y varios tipos de análogos de insulina. Entonces, pues no voy a hacer mucho énfasis como en esto, porque pues eso es fácil de que ustedes lo miren en una imagen y se memoricen, pero lo que básicamente pasa es que se cambia una secuencia de aminoácidos de la insulina humana con la insulina análoga. Y al hacer este cambio de la secuencia, pues se va a potenciar la farmacokinética pues, de cada fármaco. Por ejemplo, en el caso de la glulicina, se da, pues no sé muy bien, pero se da un cambio en el aminoácido 3 y en el 29, donde se cambia una lisina y un ácido glutámico. Por eso es que se habla de glulicina, por lisina. Bueno, entonces, en cuanto a las características de la farmacokinética, tenemos los análogos de acción ultra rápida. Pues yo anteriormente expliqué lo de las fases para que se entendiera pues, mejor esta tabla, porque esos análogos de acción ultra rápida y esa insulina de acción rápida van a ser como una función de la fase inicial, que es la que es rápida y pues cae también rápido. Entonces tenemos que el inicio se da aproximadamente de 10 a 20 minutos posterior a la ingesta, en el caso de los análogos de acción ultra rápida, y esto se ha visto que ha generado como una mayor adherencia al tratamiento en cuanto a los pacientes, porque claramente pues se les facilita un poco más debido a que solamente pues se aplican la insulina y 10 o 20 minutos después pueden comer. Por ejemplo, a diferencia de la acción lenta, como la glargina, que deben esperar hasta 3 horas. Entonces, puede que se les olvide o se la tomen dentro del rango de tiempo de esas 3 horas y pues así no funciona. En cuanto a esos análogos de acción ultra rápida, donde está la lispro, la glucina y el aspartato, tenemos que la duración máxima es hasta 5 horas. En cuanto a la insulina de acción rápida o insulina regular, tenemos que su inicio es de 30 minutos y su duración máxima es de 6 a 8 horas. En cuanto a las insulinas de acción intermedia, tenemos principalmente lo que es pues, la NPH. Esa NPH tiene un inicio de 1 a 5 horas. Por lo tanto, se han visto tratamientos donde se mezclan los análogos de acción ultra rápida con esas insulinas de acción intermedia, porque como les había mencionado, esos análogos de acción ultra rápida tienen una duración máxima de 5 horas. Entonces su efecto pues finaliza a las 5 horas. Y esta NPH inicia su efecto a las 5 horas. Por lo tanto, cuando finaliza el efecto de los análogos de acción ultra rápida, inicia el efecto de las insulinas de acción intermedia o NPH. Por lo tanto, pues sería como protección por más tiempo, por decirlo así. En cuanto a la insulina de acción lenta, tenemos la glargina y la detemir, donde su efecto máximo, el de la glargina, es de 2 a 20 horas, por lo tanto se recomienda dar una sola vez al día. Y en el caso del detemir es de 3 a 14 horas. Este es más utilizado y además se usa pues 2 veces al día, se aplica. Bueno, en cuanto a las pautas terapéuticas, tenemos que el objetivo terapéutico para la mayoría de los pacientes es reducir esa hemoglobina glicosilada a un 7% o pues inferior a este 7%, porque se ha visto que esto disminuye las complicaciones microvasculares, pero pues si se hace de manera precoz, incluso puede disminuir lo que son las complicaciones macrovasculares. En algunos casos, se recomienda reducir la hemoglobina glicosilada incluso hasta el 6.5% por debajo, pero acá se debe tener cuidado con los pacientes que hayan tenido ya episodios graves de hipoglicemia. Otra recomendación es por debajo del 8%, pero para ciertos pacientes que sí hayan tenido esos episodios de hipoglicemias graves y además que pues, tengan complicaciones macro o microvasculares. En cuanto a la edad,
Ella recomienda la terapia intensiva con insulina para los pacientes con diabetes de tipo 1 mediante la pauta de inyección múltiple de insulina y además la infusión subcutánea. En cuanto a esa pauta de inyección múltiple de insulina, se habla de que acá se dan 3 dosis antes de cada comida, acompañadas pues, de 2 dosis, una en la mañana y una en la noche. Las que se dan 3 veces son los análogos de acción ultra rápida y las insulinas de acción pues, rápida. Y las que se dan 2 veces, pues en la mañana y en la noche, son las que les había comentado que tienen como es la insulina basal, la que se da de manera prolongada. Por último, se continúa utilizando la pauta del tratamiento insulínico convencional, que es mucho más simple, que pues es administrar NPH 2 veces al día, pero esta pues ya no está como muy usada, pero se continúa usando, debido a que genera hipoglicemias como muy marcadas y eso pues ha presentado repercusiones. Bueno, esto es, en la diabetes mellitus tipo 1, esto es como un resumen de lo que acabo de decir, y es que hay 3 esquemas que son el convencional, que es lo que les decía, de dar una en la mañana y otra en la noche. Entonces, pues cada 12 horas, acá se utiliza la de NPH, como les acabo de mencionar, y en el intensificado es lo que les decía, de dar pues 3 dosis antes de cada comida y 2 dosis, pues una en la mañana y otra en la noche, de las de acción prolongada. En la infusión subcutánea continua era lo que les mencionaba también acerca de las bombas de insulina, que pues lo que hacen es mantener la insulina basal todo el día, pero pues obviamente esto es en clínica. En la diabetes mellitus tipo 2, normalmente no se trata con insulina, pero hay unos casos específicos donde pues sí se hace así. Que por ejemplo tenemos en síntomas con hipoglicemia, con glucemia mayor de 300 o una hemoglobina glicosilada superior al 10%, porque pues necesitamos bajar esa glucemia más rápido, por eso se utiliza la insulina. En la siguiente es la contraindicación de hipoglicemiantes, que se da principalmente en mujeres embarazadas y en personas hospitalizadas. Acá las dosis que se utilizan son 10 unidades internacionales o 0.1 a 0.2 unidades internacionales por kilogramo de peso de una intermedia o prolongada. En cuanto a los efectos adversos, tenemos principalmente pues, la hipoglicemia. Acá se debe tener especial cuidado con algunas poblaciones, como por ejemplo los pacientes que tengan problemas cardiovasculares o cerebrales, porque pueden causar lesiones en estos órganos que pueden ser incluso irreversibles. En niños, debido a pues, el crecimiento cognitivo y todo este tema, porque pues, es importante la glicemia en rangos normales. Y pacientes, por ejemplo, psiquiátricos o de edad adulta, mayores, porque pues ellos no miden bien lo que es la administración de la insulina. En esta hipoglicemia se ve que hay un efecto rebote que puede generar hiperglicemia, debido a que el cuerpo como que responde contrarregulando. Y esto lo que hace es liberar lo que es adrenalina, glucagón y glucocorticoides. Y esto genera pues el aumento de la glicemia, que también es un problema. Otro efecto adverso pues, son las reacciones alérgicas, el edema insulínico y los anticuerpos antiinsulínicos, que pues ya actualmente es poco frecuente. Bueno, ahora vamos a hablar de las incretinas. Las incretinas son hormonas gastrointestinales naturales del cuerpo que se liberan después de las comidas y estimulan la secreción de insulina. Las más comunes son la GLP-1 y la GIP. Entonces, bueno, la GIP reduce la eficacia para la estimulación de la liberación de insulina y disminuye la glucosa en sangre. En cambio, la GLP-1, cuando se administra a pacientes diabéticos por vía intravenosa en cantidades suprafisiológicas, o sea, más altas, estimula la secreción de insulina, inhibe la liberación del glucagón, retarda el vaciamiento gástrico, reduce la ingestión de alimentos y normaliza la secreción de insulina del ayuno y postprandial. La GLP-1 por sí sola no es un buen uso terapéutico, ya que esta en el plasma es fácilmente inhibida por la DPP4.
más o menos generando como entre 1 a 2 minutos en plasma. Es por esto que se generaron unas aplicaciones de la GNP terapéutica, pues por lo que reduce la insulina y la liberación de glucagón. Es por esto que se desarrollaron unos agonistas péptidos inyectables del receptor GLP-1 resistentes a la inhibición por el DPP-4. Y también se crearon unos inhibidores moleculares pequeños de la DPP-4 que pues, hacen que no inhiba a la GLP-1. Listo, entonces seguimos con un tipo de fármacos que son los agonistas del receptor para el péptido similar al glucagón 1. Este es un grupo de fármacos que se encargan básicamente de mimetizar la opción de esta sustancia endógena y pues para ponerlos en contexto, como ya hablamos, es una hormona que se sintetiza en el intestino delgado, especialmente en las células L, y depende de la llegada del alimento al intestino delgado. Cuando el alimento llega al intestino delgado por estímulos químicos, se produce esta sustancia y su función es la biosíntesis y la secreción de insulina dependiente de la glucosa. Este término de secretólogos es sustancias que inducen la secreción de insulina. El efecto farmacológico lo puse con estos gráficos para su entendimiento, y es que se produce una baja en la glucosa por un aumento de la secreción de la insulina, se inhibe la secreción de glucagón y por lo tanto se inhibe la producción de glucosa hepática, y a pesar de que se inhibe su producción, no significa de que se inhiba también el uso de la glucosa que ya está fabricada y almacenada en el hígado, y también enlentece el vaciado gástrico, por lo tanto esto disminuye la velocidad a la cual la glucosa que está siendo absorbida en el tracto digestivo, llega a la circulación, porque no es lo mismo que llegue toda la glucosa que se absorbió de un solo al torrente circulatorio, de que va llegando dosificada. Y el efecto terapéutico principal que se quiere es la reducción de la hemoglobina glicosilada y la pérdida de peso. Este es uno de los dos grupos de fármacos utilizados en la diabetes que producen pérdida de peso. Eso lo veremos más adelante. Generalmente estos agonistas se reciben mediante inyección y se administra diario o semanalmente. Por ejemplo, la dulaglutida, la exenatida de liberación prolongada y la semaglutida, en esta forma, como forma de Ozempic, se administra semanalmente, una dosis a la semana. La hexanetida en forma de dieta se administra 2 veces al día. Y la liraglutida, la lixesnatida y la semaglutida, pero en forma de diverso, se administra una sola vez al día. Hay que tener en cuenta de que estos fármacos, hasta la lixetanida, se administran mediante inyecciones, por lo general en el tejido adiposo, pero esta se administra por vía oral. Si vemos en el mismo fármaco, la semaglutida, esta se administra semanalmente y en forma de inyección, y esta se administra una sola vez al día, pero por la vía oral. Aquí vemos un gráfico donde vemos algunos de estos fármacos. Nos interesa este gráfico la vida media que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, la exenatida tiene una vida media de 2.4 horas. La lixesnatida tiene una vida entre 2.7 horas y 4 horas. La liraglutida entre 11 y 15 horas. La exetanida de liberación prolongada de 2 horas y media casi. La diglutida de 6 a 8 días. Si vemos una vida mayor, y la dulaglutida tiene una vida media de 5 días. Allá vemos las dosis y vemos la administración principalmente con las indicaciones si son dependientes o no dependientes de administración junto con los alimentos. Dentro de los efectos secundarios tenemos náuseas, vómitos y diarrea, y el efecto más grave que vemos con estos fármacos, en general con los antidiabéticos, es la hipoglucemia. Principalmente cuando se usa en una terapia combinada con la insulina, y se contraindica este grupo de fármacos en pacientes que tengan antecedentes o personales o familiares de cáncer de tiroides o una neoplasia endocrina múltiple. Ahora tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2.
que se localiza principalmente en el riñón. Este receptor se localiza en 90% en el riñón y es el responsable de la reabsorción de cerca del 90% de la glucosa que ya había sido filtrada por el glomérulo. Recordemos que la glucosa filtrada por el glomérulo al día equivale a 180 gramos de glucosa, y estos fármacos se conocen como las glifosinas. Los más comunes son estos tres: la dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina. Estos dos, la topoglifosina y la hiperglifosina, fueron aprobados para su venta y distribución en escasos países, principalmente en Japón. Y su mecanismo de acción es la inhibición de forma selectiva pero reversible del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 que se encuentra en el riñón, y como ya dijimos, reduce la reabsorción de glucosa en la vía renal y por consiguiente aumenta su eliminación en la orina, la glucosuria, y reduce también la glucosa plasmática. Estos están indicados tanto en monoterapia como en terapia combinada. En monoterapia se pone se recomienda cuando no se logra mejorar un control de la glucemia en pacientes que se le manda una dieta controlada y el ejercicio, y en pacientes que tienen esto pero que el uso de metformina se considera inadecuado. Y en tratamiento complementario en terapia combinada con otros hipoglucemiantes como la insulina principalmente, cuando ni la insulina, ni el ejercicio, ni la dieta han podido controlar la glucemia en el paciente, y su inhibición menor la resistencia a la insulina, pero también una baja en los valores de la hemoglobina glicosilada. Aquí tenemos las dosis. Estas dosis son una vez al día: la empaglifosina de 10 a 25 miligramos, la canaglifosina de 100 a 300 miligramos, la dapaglifosina 10 miligramos al día, y la canaglifosina de 100 miligramos. Otros efectos que tienen estos fármacos es que alteran la dinámica renal, porque son fármacos natriuréticos. Estos fármacos tienen la particularidad de que aumentan la excreción de sodio, y como sabemos, si se excreta o no se excreta el sodio, también se lleva el agua, y con esto disminuye el volumen plasmático y disminuye la presión arterial. Por lo que también tiene estos efectos adversos, como son la deshidratación por la pérdida también de sodio, y alteraciones relacionadas con la hipotensión y el síntope relacionados con la disminución del volumen plasmático, porque se está perdiendo agua. En cuanto al perfil de seguridad, estos fármacos, hay estudios, pero la verdad es que son muy pocos, es que pueden producir riesgo de cetoacidosis diabética con estos fármacos, y particularmente con la canaglifosina se han datado estudios, también son raros en estos pacientes, o sea, raros en cuanto a la frecuencia y su aparición, que tienen un riesgo mayor de fracturas óseas por disminución de la densidad ósea. Se tienen que tener precauciones, no recomendarlos en lo posible en pacientes mayores de 75 años, por la inexperiencia terapéutica que se tiene con este grupo poblacional y por la falta de conocimientos y estudios en el caso. Seguimos con los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Quiero explicárselos con esta gráfica, y es que tenemos la enzima dipeptidilpeptidasa 4. ¿Sí? El sustrato normal en el cuerpo para esta enzima es el péptido similar al glucagón, pero los inhibidores de esta enzima llegan y se unen, hacen una inhibición competitiva, ¿sí? Y no permiten que se unan, ¿sí? el péptido similar al glucagón. Los efectos farmacológicos, terapéuticos de este fármaco no dependen principalmente de la acción de esta inhibición, sino dependen del aumento del péptido similar al glucagón tipo 1, pues, que está quedando libre, que son el aumento de la secreción de la insulina y también el aumento de las células beta del páncreas, y la disminución de la secreción de glucagón y la tasa de apoptosis de las células beta. Los fármacos que se encuentran dentro de esta clase son las famosas gliptinas, que tenemos la sitagliptina, la saxagliptina, linagliptina, pitagliptina y la alogliptina. Dentro de las dosis y de algunas características de estos fármacos, tenemos de que la linagliptina se puede dar en una dosis de 5 miligramos una vez al día, se puede usar en monoterapia, se puede dar en terapia combinada y en triple terapia junto con la metformina y con las sulfonilurias, mientras que con la insulina no se puede combinar. La sitagliptina, 100 miligramos una vez al día, se puede dar en monoterapia, pero también en doble terapia. En triple terapia se puede dar tanto con la metformina y sulfonilurias, o también con las metforminas y
con las tiazolidinoides. Y se puede dar también con insulina, con o sin metformina. La vilteglitina se puede dar en dosis de 50 miligramos una o dos veces al día. No se puede dar en monoterapia, pero sí en doble terapia, no en triple terapia, combinada con algunos de estos fármacos, ni las metforminas ni sulfonilurias, y tampoco con insulina. Y la salsagliptina, 5 miligramos, entre 2,5 y 5 miligramos, una vez al día. No se puede dar ni en monoterapia ni en triple terapia, pero sí en la doble. Y con la insulina se puede dar con o sin la presencia de metformina. Con respecto a los inhibidores de la dipeptidasa 4, tenemos características de que su acción inhibitoria en la enzima es dependiente de la dosis. A mayor dosis hay mayor inhibición y mayor péptido similar al glucagón libre disponible. La biodisponibilidad es del 87%, su unión a proteínas plasmáticas varía entre el 34 y el 46%, su vida media varía entre 10 y 12 horas en general, y su eliminación es principalmente renal, un 75-80%. El resto puede ser metabolizado en el hígado por a cargo de los citocromos de las enzimas, por lo cual este metabolismo por los citocromos puede causar sus principales interacciones medicamentosas con algunos fármacos, dentro de los que se encuentran los macrólidos, los antirretrovirales, antidepresivos, bloqueadores de los canales de calcio, los esteroides, entre otros. Y los efectos adversos principales que presentan son la cetocidosis, la deshidratación, problemas renales, pues como todo antidiabético, la hipoglucemia. Bueno, entonces como siguiente hipoglucemia tenemos las tiazolidinedionas, que tienen como mecanismo de acción principal mejorar la sensibilidad de la insulina en diversos tejidos como el tejido adiposo, tejido muscular. ¿Cómo van a hacer esta mejoría de la sensibilidad? Llega el paciente, se toma el fármaco y en los diversos tejidos que les acabo de mencionar van a haber unos receptores intracelulares llamados los receptores PPARY. ¿Ellos qué van a hacer? Pues van a captar el fármaco, van a hacer una interacción y como tal me van a dar una acción. ¿Y cuál va a ser? Va a disminuir la resistencia a la insulina. Hay que tener en cuenta con estos fármacos que no tienen riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor absorción tanto hepática como en diversos tejidos y por ende va a haber como, por decirlo así, reservorio de glucosa. No están contraindicados en pacientes de insuficiencia renal, mejoran el perfil lipídico, ya que según estudios, por decirlo así, estos van a disminuir los ácidos grasos que están circulantes en plasma, también van a reducir la lipólisis y también van a aumentar los niveles de colesterol HDL. Por otro lado, tienen un control glicémico más duradero, ya que estos fármacos en ellos no intervienen o no interactúan tanto a la ingesta de otros alimentos. Como contraindicaciones, bueno, en esta tabla vamos a hablar de contraindicaciones y de los efectos que causan. Entonces, no se puede dar en pacientes con falla cardíaca moderada o intensa. ¿Por qué? Este fármaco tiene la acción de generar en el paciente un aumento de la volemia. Ustedes saben que pues, si se aumenta la volemia, va a aumentar el gasto cardíaco y pues no queremos causarle eso o generar eso en un paciente que tiene una falla cardíaca intensa. Entonces, por ende, no se puede dar en este tipo de pacientes. Por otro lado, no se puede dar en pacientes con osteoporosis o con otros riesgos de fractura. ¿Por qué? El fármaco tiene la acción de inhibir la formación osteoblástica y también va a estimular la osteoclastogénesis, por lo cual se va a disminuir la masa ósea y esto se ve que afecta más a las mujeres. Por otra parte, no se puede dar en pacientes con enfermedad hepática activa o, en otras palabras, tiene que ser muy bien monitorizado. ¿Por qué? Porque ese fármaco puede dar tendencia a generar hepatitis y por otro lado también hay que hacer monitorización porque se puede dar una disminución de las transaminasas que probablemente sea un reflejo en la reducción de la esteatosis hepática, que como sabemos es la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos, en pacientes con insulinoresistencia.
Por otro lado, tenemos que monitorizar el peso. Como les hablaba anteriormente, este fármaco como tal es a generar reservorios de glucosa en diferentes tejidos. Y en uno de ellos tenemos el tejido adiposo. Por ende, se va a aumentar un incremento de la adiposidad corporal, pues porque va a haber una acumulación más de triglicéridos en esta zona. Y por lo general, los pacientes que toman estos fármacos van a aumentar de 2 a 4 kilogramos anuales, pero si este fármaco está combinado con una insulina, tienen el efecto de duplicar esos 4 kilogramos, entonces por lo cual estaríamos generando unos 8 kilogramos anuales. Y por otro lado, monitorizar el edema, ya que se ha visto que hay una reducción ligera del hematocrito, lo cual pues, puede generar un efecto de retención de líquidos. Como siguiente fármaco tenemos los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Entonces, como dice el mismo nombre, se va a inhibir la enzima alfa-glucosidasa. Entonces hay que saber primero qué hace ella normalmente. Ella va a ser encargada de catalizar todo lo que son los oligosacáridos, polisacáridos y convertirlos en monosacáridos. ¿Para qué? Para que en el intestino haya una reabsorción más rápida pues de estos. Pero pues, ¿qué pasa si yo inhibo esa enzima? Pues va a haber una prolongación en la absorción en el intestino y por ende va a reducir la glucosa en sangre. Hay que tener en cuenta que no causan aumento de peso, reducen la glucemia postprandial, dan una disminución de la mortalidad y de las complicaciones cardiovasculares. Lo mismo acá tenemos contraindicaciones y efectos. No se puede dar en pacientes con enfermedad intestinal crónica como cuáles: malabsorción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, obstrucción intestinal, porque como tal la enzima ya me va a prolongar la absorción en el intestino. Entonces, si yo le doy a un paciente que tiene una mala absorción, pues se va a prolongar aún más esa absorción y es por ende que estos fármacos van a tener como efectos adversos, más que todo de tipo gastrointestinal, las flatulencias, diarreas, hinchazón abdominal. Tampoco se tiene que dar en pacientes con enfermedad hepática grave, ya que van a haber aumentos moderados de transaminasas hepáticas y también tienen el riesgo de causar hepatotoxicidad, y tampoco darles en pacientes con falla renal fase 4. Bueno, y por último tenemos las sulfonilureas. Estas están de últimos en la línea de tratamiento para la diabetes tipo 2. Existen pues, dos tipos, los de primera generación, que ya esos están por fuera del mercado, no los usan en ningún caso ni en ninguna circunstancia. Y los de segunda generación, que son muy poco utilizados, muy raramente utilizados. ¿Qué hacen las sulfonilureas? Estimulan la liberación de insulina al unirse a un sitio específico del canal KATP de las células beta, y pues estas lo que hacen es una despolarización de la membrana celular y pues por tanto la cascada de eventos que siguen a la secreción de insulina. Para tener en cuenta, estas causan reacciones hipoglucémicas, es por eso que ya las retiraron del mercado y tienen la contraindicación de que aumentan de peso. No se puede dar en pacientes con enfermedad renal avanzada, ya que disminuye la excreción renal y por tanto inhiben la secreción de insulina. Tampoco en pacientes con enfermedad hepática grave, porque pueden desplazar el sitio de unión de las proteínas y disminuir el metabolismo hepático, pues causando hipoglucemia. El etanol puede realzar la acción de las sulfonilureas y provocar asimismo hipoglucemia. Y pues en la combinación con otros fármacos, los pacientes que toman algunos de estos tipos de fármacos, como las sales de magnesio o los andrógenos o los anticoagulantes, pueden tener mayor frecuencia a provocar hipoglucemia. Y por último, también monitorear el peso, porque esto está entre 1 a 2 kilogramos de más por